Ahí escuchábamos a Leon Bridges con Coming Home. Estamos en la invención del futuro en Pauta 100.5 y tal como les había adelantado, ya estamos en el estudio con nuestro invitado de lujo, de honor. Hoy se trata del doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Bueno, Francisco, un placer estar acá en tu nueva casa porque, o sea, los veo extremadamente elegantes, ¿ah? Sí, o sea que está bien. Un lujo, un lujo. De nueva vamos a hablar de nueva casa, profesor, porque uno de sus grandes sueños del último tiempo ha sido la construcción del edificio que va a alojar el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que ya existe, pero que ustedes llevan mucho tiempo además como luchando por sacar adelante un edificio hecho específicamente para las necesidades del centro, siempre en Valparaíso, naturalmente. ¿Cómo va eso? Porque entiendo que ha sido una teleserie un poquito larga. Bueno, lo primero que tengo que decir, porque siempre he sido políticamente incorrecto, es que en la administración pública hay muy poco lugar para los sueños. Y yo llegué el 2008 a Valparaíso, a una universidad pública. Lo primero que hice fue contactar a un intendente en ese tiempo y yo le dije que yo, como Martin Luther King, porque, o sea, yo tengo poca modestia, es el problema mío, pero como Martin Luther King le dije que yo había tenido un sueño y era construir el mejor centro de neurociencia en Chile. Eso hace 10 años. Entonces, los sueños pasan por varias etapas, pasan por etapas de pesadilla, pero increíblemente debe haber un ángel guardián mío con muchas ojeras, que me protegió y finalmente el centro está andando. Va a ser un edificio en el barrio patrimonial de mi querido puerto, tan castigado pero a la vez tan bello, y se va a levantar, espero, definitivamente a fines del 2019, y albergará este centro de neurociencia que fundamentalmente, además de un centro de neurociencia, por nuestra característica de interdisciplinaridad, queremos estar junto a la gente que vive ahí. Es decir, queremos crear el barrio, recrear el barrio, más bien que crearlo, recrearlo con la gente que está ahí. Y para eso ya nos juntamos con la Junta de Vecinos, y para demostrarle a la gente que escucha la radio que los científicos también nos preocupamos del ciudadano a pie. No están construyendo una torre de marfil ahí, sino un centro vecino. No, queremos, o sea, de hecho, el centro tiene una parte que de los laboratorios, que obviamente es una parte que no puede estar al acceso de cualquier persona, pero tiene un área pública, y esa área pública, ya lo hablamos con las vecinas, la Junta de Vecinos no tienen donde reunirse, y ahora cuando se cree el centro van a tener un espacio, van a tener una sala como la que estamos hablando ahora, para que ellos se puedan juntar a conversar cómo podemos realmente volver a descubrir Valparaíso, lo que es, porque, Pancho, si tú ves ese barrio, el barrio más lindo que hay en Chile, pero está decaído, es pobre, pero tiene un potencial increíble, y eso es lo que queremos reconstruir, con la ayuda de toda la gente que está ahí. Un bonito sueño, profesor. Ahora, no le compro ni por un segundo eso que usted le carece de modestia, porque yo creo que una de sus características más destacadas es justamente, le diría, más que modestia, claro, más que modestia, usted es casi autoflagelante para definirse. Usted en sucesivas entrevistas, yo creo que les contaba a nuestros auditores, a lo mejor no están familiarizados con su obra, pero usted es el científico más citado de Chile. ¿Sigue siéndolo o alguien lo pasó en el ranking? Yo creo que no, hay gente joven que es muy citada. Lo que pasa es que Chile ha progresado. Desde que yo volví a Chile el año 83, este país ha progresado bastante. Lo que pasa es que somos todos los científicos autoflagelantes, porque la manera que se hace ciencia en Chile es realmente autoflagelante. Hacemos lo que podemos con muy poco. Pero, por ejemplo, ¿quién más? O sea, un premio nacional de ciencia, un neurocientífico de categoría mundial que diga, yo soy una especie de patito feo intelectual. ¿Por qué es un patito feo intelectual, profesor? Mira,
no, la verdad, esto es muy franco, ¿ah? O sea, Usted tiene el síndrome del impostor. mira, porque yo creo que lo que pasa en el mundo es que hay definiciones de inteligencia y voy a ser bien exagerado, ¿ah? Pero yo no creo, digamos, que Einstein sea más inteligente que Federer o que Alexis Sánchez, por ejemplo. Uno van a levantarse un científico diciendo eso, pero la verdad es que hay inteligencias especiales. O sea, la inteligencia de Mozart no es la misma inteligencia de Einstein. Entonces, hay tipos de maneras de enfrentar el mundo, ¿no es verdad?, que tienen una cierta estética, un cierto balance, que producen la creación. Y la creación con una pelota, o con una pelota de tenis, o con una pelota de fútbol, el tipo que tú lo ves que hace cosas que realmente nadie más en el mundo puede hacer, es lo mismo que hace Einstein descubriendo el universo. No hay diferencia. Y lo mismo que Mozart cuando pone las notas. Entonces, lo que pasa es que en el colegio tú llegas y están estos súper rápidos, ¿no verdad? Súper rápido para las matemáticas, y súper rápido para esto, y súper rápido para el otro, o que son los que conocen más. Y hay, no sé si tú has leído Murakami, pero Murakami tiene esa cosa, digamos, de la persona que está apagada, la persona que está constantemente, y todos lo tratan como un ser diferente, cuando es el que está realmente desarrollando en su cerebro algo que es novedoso, algo creativo, pero es más lento que el resto. Y yo soy muy lento. Ese es el punto. Entonces, ¿me entiende? Entonces el patito feo o sea, cuando los tipos que desarrollaban los problemas rápido, los que entendían mejor las cosas iban muy rápido, yo estaba atrás mirando lo que estaba pasando y me sentía como más tonto, ¿me entiende? Ajá. Porque nadie te decía, bueno, pero ¿sabes que usted es bueno para escribir? Es bueno, de repente tiene estas frasecitas que son inteligentes, vamos a desarrollar eso. Nadie te da la oportunidad. Y yo creo que eso es lo que hace que uno se defina de una cierta manera u otra. Entonces eso es lo que tiene que mirar en la gente, digamos. No tiene que mirar esa rapidez o esa facilidad para resolver problemas, sino que la estética con que lo está haciendo. Y esa conclusión, esa certeza de la diversidad de tipos de inteligencia, ¿no? ¿Tiene que ver con cómo está concebido el Centro de Neurociencia de Valparaíso desde lo interdisciplinario, por ejemplo? Yo creo que sí, o sea, miramos, o sea, pues no aceptamos, ¿me entiende? Aceptamos la inteligencia y la estética. O sea, claramente no cualquiera puede pertenecer a ese centro, porque necesitamos gente que cree el futuro de Valparaíso, de Chile, y para eso se necesitan ciertas cosas especiales. Hay alguna gente que tiene que hacer ciertas cosas y otra gente que tiene que hacer otras. Y en el caso nuestro, y aquí hay un punto súper importante, que no hay que poner valor a la inteligencia, porque la inteligencia es algo que recibiste genéticamente, ¿ya? Y por eso yo no le tengo respeto a la inteligencia. El respeto viene cuando esa inteligencia la usas para el bien del resto de la gente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo creo que ahí está el punto, ¿ya? O sea, ¿y eso cómo se enseña? Yo creo que se enseña fundamentalmente en tratar de enseñar humildad. O sea, la humildad, y sobre todo en ciencia, porque la humildad es que viene de entender que la ciencia nunca tiene una verdad. Siempre va a haber una verdad mejor. Si tú piensas en Newton desarrolló un sistema del universo y vino Einstein y le dijo, ese sistema del universo no es la realidad está en otro lado. Y va a venir otra persona que va a demostrar, ¿me entiendes? Entonces hay una humildad que nos estamos acercando a la verdad, pero no la tenemos. No hay ninguna verdad absoluta de decir, yo existe y yo creo en esto. Nosotros no tenemos eso. Y como no lo tenemos, somos extremadamente, en ese sentido, el científico que no es humilde es un pelotudo, perdóname que te diga. ¿Ah? Sí. ¿Y se ha topado con muchos de esos? Hay muchos, sí, pero hay muchos. Pero en el fondo, al final, te fijas tú, uno aprende de la dura manera que alguien te demuestra que tú estás equivocado. Entonces, lo bonito de la ciencia, lo lindo, es que no hay paternalismo.
el paternalismo es... O sea, si viene un estudiante y le dice, lo lindo es que, a diferencia del ejército, a diferencia de otras partes, le dice, señor, mire, lo que hizo está mal, y uno ve que en realidad se equivocó, o lo acepta, o nuevamente volvemos a la palabra que dije antes, ¿no? Estamos conversando con el Premio Nacional de Ciencia Ramón Latorre, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Profesor, usted y pensaba a propósito de la necesidad de humildad en la ciencia. Usted fue alumno de Mario Luxoro, el biofísico que fue determinante, fue marcador para muchísimos científicos de excelencia. No era nada humilde. Él no era nada humilde, ¿no? Y entiendo que él fue bien duro con usted. No, bueno, pero lo que pasa, ves tú, pero ahí viene lo mismo. Mira, había en una conferencia, me acuerdo que después que me gané el Premio Nacional de Ciencia, porque yo le tenía terror a Mario, es la verdad, ¿ah? Y entonces alguien me preguntó que cuándo había dejado de perder el miedo, entonces dije, cuando maduré sexualmente, ¿ah? Pero no, la verdad es que lo que pasa con los profesores, ¿no? Que llega este profesor al cual uno está acostumbrado, ¿no? Entonces llega, yo me lo encuentro, digamos, la primera vez que entra este energúmeno, ¿no es verdad? Así como lo conocía este energúmeno, a la oficina, al laboratorio, y yo estaba con un matraz, ¿no es verdad?, lleno de solución, y lo miro a este energúmeno que venía, que mete la cabeza debajo de la llave de agua, se echa un frasco de Rinso encima de la cabeza y se la lava, y después me queda mirando, y a mí se me cae el matraz entero, ¿no es verdad? Entonces, después de decirme chiquillo de mierda, me queda mirando y dice, es que se me paró una mosca en la cabeza. Esa fue la manera que yo conocí a Mario. Entonces, para mí, realmente, fue el terror inmediato. Pero, fíjate tú, ahí yo creo que ahí cómo se sobrepone uno de los problemas. Dije, es cierto, le tengo mucho susto, pero hay dos posibilidades de fregarme, ¿no es verdad? O que yo sea un buen biofísico, ¿no es verdad?, para que me tenga toda su vida al lado y me mire por lo que me dijo. Y la verdad es que después nos hicimos muy amigos y, o sea, con Mario en las últimas etapas defendimos un laboratorio que está en la costa, Montemar. Ajá. Lo pasamos extraordinariamente bien juntos y ahí me di el lujo de decirle, Mario, ¿sabes qué más? Eras un viejo de mierda. Que falleció hace poco Mario Luxoro, sí, a fines de 2016. Muy querido, un maestro, pero ahí tienes la capacidad, que es lo que es la enseñanza para los científicos que vivimos en Chile, de encontrar algo que pertenece a Chile y desarrollarlo aquí en Chile. Él encontró la jibia, que es un animal único en el mundo que tiene un sistema nervioso único, ¿no es verdad? Tiene unas células nerviosas inmensas con las cuales se puede trabajar muy bien. Él las descubrió y decidió no llevárselas afuera, trabajarlas aquí y desarrollar el laboratorio de Montemar. Bueno, y eso de alguna manera ha sido también parte de su propio sello, profesor, porque usted tuvo todas las oportunidades de desarrollar su carrera en el exterior, en Estados Unidos en particular. Usted es profesor asociado de Harvard y de otras instituciones universitarias de excelencia en Estados Unidos. Y usted el año 1983 vuelve a Chile, en plena dictadura, dígase, además. No era particularmente como qué paraíso para hacer ciencia de excelencia, pero había algo en usted que lo motivaba a querer hacer las cosas acá, ¿no? ¿Era parte de esa misma porfía? Sí, mira, lo que pasa es que el golpe militar vino en un momento en que uno estaba haciendo la vida. O sea, uno tenía 32, 33 años, construyendo la vida pensando que no iba a pasar nada y de repente como que te quitaron el piso. Uh-huh. Y hay una cosa que uno nunca deja de ser, tal vez un poquito ciútico decirlo, pero uno nunca deja de ser chileno. ¿Ah? Hay una cosa de lenguaje corporal, hay una cosa de vida. Y yo lo estaba pasando bien en Estados Unidos. Pero también hay una cosa de un aventurero, digamos que cuando alguien te dice volvámonos y hagamos algo en otra parte, y en ese momento
cuando yo estaba en Harvard, me estaba yendo muy bien, me contactó un señor que se llama ahora Sergio Munster, antes se llamaba de otra manera, pero Claudio. Ese es Claudio, es su problema de cambiarse el nombre, pero bueno. Y era una aventura única, pero sobre todo, lo que tienes que recordar, Francisco, que en ese era un momento que había una división en el mundo, habían los de un lado y los de otro, estaba la Unión Soviética, estaba el comunismo, y sobre todo había una posición política, ¿ya? Y yo creo que uno no solamente venía acá a Chile a crear un espacio de ciencia o un espacio de creación, sino también pensaba que podía cambiar el sistema, ¿ya? Entonces, cuando a mí me contrataron en la universidad y vieron el sueldo que yo ganaba en Estados Unidos y lo que iba a ganar en Chile, dijeron, o este caballero está loco o viene a poner bombas. Están en lo cierto en las dos cosas. Entonces te fijas, o sea, no, era realmente venir acá a tratar del que caballero se fuera, o sea, Claro. ¿me entiende? Y usted, junto con Claudio Munster, crea el Centro de Estudios Científicos, que posteriormente lo llevan a Valdivia, porque lo crean el año 1983 en Santiago, ¿correcto? Exactamente. Y es el año 89, ¿cuándo se va a Valdivia el centro? Nos vamos el 2000. Ah, mucho El después. 2000, sí. Ahora, ahí hay un ejemplo de un centro de excelencia, que usted es uno de sus creadores, de sus fundadores. Primero, que tiene que ver con recoger, ¿cierto?, a los estudiantes de excelencia que estaban ahí a la espera de alguien que los guiara, ¿no? Y por otro lado, y después hay una determinación de otra bandera de lucha que ha sido una bandera de lucha en su carrera, que es la descentralización de la ciencia. Bueno, yo creo que eso es fundamental. El punto es que se habla de... los discursos, los diferentes gobiernos han sido sistemáticamente hablar de descentralización, pero el discurso se queda en un discurso sin realmente hacer algo concreto. O sea, no lo veo todavía. Yo creo que, espero que hemos progresado, es verdad, pero cuando tú vas a comprar algo en Viña, no estoy hablando de Valparaíso, porque Valparaíso es siempre más pobre, ¿cierto? Pero a Viña, y te dicen, no, es que tenemos que encargarlo a Santiago, te das cuenta, o sea, la salud, todo. O sea, yo tengo, el mejor ejemplo que tengo de lo centralizado que es este país, es cuando yo llegué a Valdivia y decidimos, en Valdivia llueve mucho, ¿no? Ajá. Tú dices que en Valdivia hay solamente 2 estaciones. Hay una estación de trenes que ya no existe, ¿no es verdad? Y el invierno. Esas eran las 2 estaciones. Ahora no existe, ahora es solamente el invierno. Entonces, bueno, llovía mucho, estábamos funcionando ahí, habían 2 cines, el de la universidad y una cosa que se parecía a un cine paradiso, en donde había que ir con guatero, qué sé yo. Entonces decidimos, vamos, le dije a mi señora, vamos a la capital de provincia, Puerto Montt, a los cines. Año 2000, ¿eh? Llegamos a Puerto Montt y pasamos ahí a la oficina de turismo y digo, ¿dónde están los cines? Y no hay cine. Año 2000. Ahora hay un montón. Ahora hay, claro. ¿No? Pero entonces tú te das cuenta, lo que pasa es que las regiones necesitan de la cultura, necesitan en general de todo lo que compone lo que necesitan los seres humanos para estar contentos. Y para estar contentos necesita cine, necesita buen teatro, necesita buena ciencia, cultura en general. Y si no, pasan a ser ciudadanos de segunda categoría. Entonces, eso es lo fundamental. Y por eso hay que convencerse que si no hay un Chile de Punta Arenas hasta Arica, no existe Chile. Chile es Santiago. Cuando piensas que el 90% de la ciencia se hace en Santiago, te das cuenta, digamos, porque en Estados Unidos está Boston, tremenda cosa, ¿cierto? Harvard, MIT, pero también está California, ¿ah? Y está Washington, y tú tienes las universidades que o está Yale y New Haven. Entonces, te fijas, eso es descentralización, eso es crear cultura. No es que tengamos las mejores universidades en todas partes, pero que tengamos 5 o 6 repartidas y que se peleen entre ellas, pero que no sea la Universidad Católica o la Universidad de Chile como lo único que existe en este país. Y cuando un científico de excelencia, un científico joven con todo el potencial del mundo, decide irse
a Valdivia, por ejemplo, o decide irse a Valparaíso, por ejemplo, ¿hay una dimensión ahí vocacional también en ese científico? No, yo creo que hay una tremenda decisión vocacional, pero lo que necesitamos es abrirle la puerta y crearle el espacio. Porque yo lo primero que le diría a esos científicos que quieren irse, si usted no tiene el espacio, se está tirando una piscina vacía. Entonces, somos nosotros los que estamos en regiones los que tenemos que luchar por crear los espacios para que esos científicos puedan desarrollarse y desarrollarse bien en regiones. Porque te puedes ir para allá y después, ¿qué es lo que hace? ¿No es verdad? Al año, si estás solo, no te vas a poder ganar un proyecto, vas a fracasar y lo único que te vas a deprimir. Entonces no vale la pena. Entonces son las regiones las que tienen que darle el espacio a esa gente. Pero más que las regiones, es el Estado de Chile el que tiene que decir que tiene que ser un país. Porque este no es un país. Esto es Santiago, querido. ¿Cuándo va a ser país? Chuta, bueno, pregúntale a los gobiernos que no han hecho lo que tienen que, no han hecho su tarea bien. ¿Y usted tiene esperanza de que esta situación cambie o mejore con la creación del Ministerio de Ciencia? Yo tengo una gran esperanza. Mira, yo he sido muy criticado porque me han dicho que yo no quiero el Ministerio de Ciencia y qué sé yo. No es verdad. Yo desde el comienzo estuvimos diciendo lo que necesita la ciencia es una institucionalidad. Es fundamental que eso pase, ¿ya? Pero para hacer un Ministerio de Ciencia tenemos que hacerlo bien, ¿no es verdad? Yo creo que el Ministerio de la Cultura fue bien hecho, ¿no es verdad? Y yo creo que está funcionando bien. Yo creo que eso es lo que hay que pensarlo, cómo lo hacemos, ¿ya? En estos momentos tenemos un CONICYT que no está funcionando bien. Hay retrasos en los pagos de los proyectos, se le están quitando fondos a los estudiantes. Hay una serie de cosas que están pasando en CONICYT y que nadie explica. Uno manda un correo y el correo nunca te contestan por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, si CONICYT, como está funcionando en este momento, que está funcionando mal, y eso hay que decirlo, porque tengo estudiantes con problemas en estos momentos de estudio de doctorado que no reciben lo que tendrían que haber recibido, y tengo que decirlo públicamente, ¿ya? Si no tenemos eso bien, y eso es lo que se va a transformar en un ministerio que no tiene un aumento de presupuesto tampoco, el aumento de presupuesto es mínimo, entonces tengo susto. Pero por supuesto que quiero un ministerio, y por supuesto que quiero una institucionalidad. Pero veamos cómo lo hacemos y hagámoslo bien, y no perjudiquemos lo poco bueno que tenemos. Porque en estos momentos en Chile, ¿no es verdad?, lo que pasa con los científicos somos muy pocos. Hemos mejorado enormemente, tenemos grandes científicos, tenemos muy buena gente, pero todavía estamos como en el zoológico, que somos 2 de cada uno. ¿Ah? Yo voy a un meeting y converso con el amigo que lo conozco hace 20 años. Claro. ¿Me entiendes? Entonces nos falta la masa crítica. Entonces tenemos científicos, pero todavía no tenemos ciencia. Entonces eso hay que cuidarlo. Estamos conversando con el profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Profesor, y cuando se enfrenta como a toda la realidad de la ciencia en Chile, ¿no hay una parte de usted que dice, pucha, yo podría haber seguido en mi laboratorio, donde sea, digamos, pongámosle en Harvard? Digo yo porque el potencial que en gran medida realizado, ¿no?, de su investigación es de verdad de alcance global. Y me gustaría que nos dedicáramos unos minutitos también a explicarle a la gente cuál ha sido como su gran contribución, el gran foco de su trabajo, que es el descubrimiento de la existencia de los canales iónicos, ¿cierto? Que son ¿cómo lo definimos? Como especie de antenas que nos permiten que permitan a las células comunicarse con su entorno, ¿correcto? Muy bien, sí. Bueno, mira, primero que nada, la primera pregunta es ilegal, ¿ah? ¿Cuál? De por qué me volví. Y si estoy arrepentido, porque yo tenía un queridísimo amigo venezolano que decía que chivo que mira para atrás se destunca. ¿Ah? Entonces, buen consejo. Eso no se hace. Ya. Ni lo pienso. A mí me gusta este país, de partida. O sea, lo quiero mucho y yo digo a veces cosas que son como medias cursi, pero pienso como Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es un tremendo personaje en la neurociencia. Yo creo que mucho de lo que sabemos en estos momentos se debe a él y lo hizo con muy poco fondo.
es una muy buena enseñanza también, Español. creó su propio medio, y él decía que él no era un sabio, él era un patriota. ¿Ah? Y yo quiero recuperar esa palabra, o sea, yo me siento eso, yo quiero este país y quiero que cada pedacito de este país sea mejor para todos. Eso de partida, ¿ya? Entonces, o sea, lo que yo, en la ciencia eso es súper importante, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, donde están desarrollándose un tema en particular, que es el que va a crear un campo nuevo. Y a mí me tocó eso. Yo cuando caí en Estados Unidos, haciendo mi postdoctorado, recién se estaba entendiendo, digamos, la parte molecular del sistema nervioso. ¿Y qué es lo que es decir? Es decir, tú tienes una célula, ¿ya?, que es una neurona, y son los componentes fundamentales del sistema nervioso, que en su frontera, en su capa externa, es donde como capta los estímulos, tiene unas proteínas, y esas proteínas se encontraron después que están en todas las células, y son los sensores de olores, los sensores de ruidos, música, los sensores de luz, ¿no es verdad?, el vuelo de los pájaros, o sea, el olor de la comida de la cocina de la abuela, y todo eso se produce a través de estas pequeñas moleculitas que están abriéndose y cerrándose y enviando señales muy chiquititas eléctricas al sistema nervioso para decirle: ahora te estoy viendo a ti, ahora me tengo que mover, ahora me estás tirando un tomate, ¿ya? O te quiero mucho, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas dependen de esas proteínas. Y yo creo que la generalidad es un proceso general del sistema nervioso, y es el lenguaje eléctrico del sistema nervioso. Pero usted está ahí, describiendo por primera vez este proceso. Bueno, yo no sé si el primero, digamos, pero sí en un montón de gente que estaba realmente encontrando cómo funcionaban estas proteínas. Pero, digamos, tal vez el segundo, el tercero, qué sé yo, pero... Ya, pero la primera, podemos decir en la primera generación, en la línea de avanzada, ¿no? En la primera generación que realmente encontró el lenguaje eléctrico de estas proteínas. Se lo digo porque este programa se llama La Invención del Futuro, en parte porque lo que queremos es asomarnos a gente como usted, que de alguna manera, con su trabajo, y con muchas otras cosas, digamos, pero lo que hacen, hay un montón de personas como moviendo el límite del conocimiento, tal como usted decía al principio de esta conversación. Oye, pero el conocimiento me estoy moviendo, ¿eh? No. El conocimiento nunca está fijo, ¿no? Sí. Pero, no, sí, es cierto. Pero usted de repente se ve en esa primera línea, ¿no? Bueno, es que yo creo que me parece que la ciencia o es profesional o no es. Ajá. O hace ciencia, digamos, o sea, para ponerlo de alguna manera, o sea, como la farmacia humana, la mejor del centro, o no sé, pienso que es la manera de hacerlo, o sea, no hay un límite, y la medida, creo yo, es que tú tienes pares en el extranjero que te reconocen. Y yo creo que en el caso de la escuela, que a propósito de Mario Luxoro, que formó Mario Luxoro, donde había mucha gente distinguida. Montemar. O sea, Montemar, tú te das cuenta, o sea, Montemar tiene 3 premios nacionales de ciencia, éramos como 10, y sacó 3 premios nacionales de ciencia y 2 miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, no es... Uno de ellos usted, digamos. Sí, bueno, pero entonces, el asunto es que uno aprende esa ciencia. Es decir, yo estoy aquí para hacer lo mejor posible en el campo en que yo trabajo. Es decir, uno escribe una novela para que lo lean, ¿no? Claro. Entonces uno hace ciencia para que realmente, o sea, tenga algún impacto. Cambie cosas. Cambie cosas, exactamente. Y cuando resulta que su hijo, Claudio Latorre, se dedica también a la ciencia, él es paleoclimatólogo. Sí. ¿Siente que eso es parte de su impacto científico también, aparte del, obviamente, el personal? No, fíjate, yo creo que ellos se hicieron solos. No, la verdad, me pone, o sea, yo soy muy chocho con mi hijo, o sea, es un gran tipo, yo creo que ha inventado un campo muy nuevo, y yo siempre digo que es el único científico que yo conozco que, trabajando en caca, ha podido publicar un paper en Science, que es la de las revistas más conocidas, y
y la verdad es que es caca, pero es muy vieja. Es caca fosilizada. Claro. Son coprolitos. Te voy a contar. En el desierto de Atacama. Claro. Y de ahí puede seguir el clima por 30, 40 mil Ajá. años. Ajá. Ha descubierto ciudades nuevas en el norte de 13.000 años. O sea, es un tipo que se me... Pero la verdad es que yo no me metí con ello. O sea, uno en la ciencia lo pasa bien, lo pasa mal, pero el descubrimiento de ser él como científico lo hizo solito. Ahí, y sobre todo en un campo que dijo ni papá ni mamá. ¿Ah? Claro. Porque su madre también una Premio nacional de ciencia. Entonces digo, no, yo Digámoslo. no quiero nada que ver, o sea, yo me voy para un lado que no tenga nada que ver con ustedes, señores y señores. Pero no se enseña, no se contagia, por ejemplo, la curiosidad científica. No, eso yo creo que sí, porque son casas en donde se lee mucho, se discuten tonterías, son un poquito borrachos los papás, qué sé yo, pero hay mucha discusión y sobre todo yo creo que eso es lo que se ve, es hacer funcionar el cerebro. Estar constantemente en un medio en que la gente que llega es gente interesante, es gente que discute cosas que son interesantes. Profesor, ¿es cierto que su mamá hacía espiritismo? ¿Y de dónde sacaste eso? La historia de la Ouija y el doctor Yojo, ¿no es cierto? Delano era uno de los editores del Topace, no sé si tú sabes, claro, que era el Topace, sí. de la revista, pero él se dedicaba al espiritismo y realmente él contactó a mi mamá varias veces para que fuera uno de parte de su club que tenía. La historia del espiritismo, que quiere que te la cuente, es muy simple. Yo me corté una mano, la izquierda, mal. Y mi mamá, obviamente... Cuando usted era niño. Cuando era muy niño, tenía como 7, 8 años. Y me quedó mal la mano, me operaron muy mal, me quedó, o sea, totalmente inválida, y me llevó a través de muchos médicos diferentes, entre los cuales algunos le decían, mire, lo mejor que córtesela y le pone una prótesis. Pero tú sabes cómo son las mamás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo estaba presente, porque yo era de esos niños que se hacía el dormido y escuchaba las conversaciones de los grandes, ¿no? Entonces, y lo que hacía tenía un tablero donde hacían correr una la Ouija. Claro, y el tablero le dijo, anda a ver Yojo. Aquí hay una calle que se llama Doctor Yojo. Claro, ahí bueno, ese fue el que me operó a mí. Y me sanó. ¿Ya? El tablero le dijo, sí, me curó la mano. Yojo. Claro. O sea, la manera que llegó mi mamá fue a través del tablero famoso. Ahora yo creo que bueno, uno que es racional piensa que tal vez lo vio en alguna parte y finalmente... Pero es que a eso lo quería llevar, pero su madre era parte de un club de espiritismo. No, mi mamá hacía espiritismo con las tías y le gustaba ese tipo de cosas. Pero era más bien esotérica. Es un esoterismo, digamos, totalmente amateur, digamos. ¿no? Pero se lo pregunto porque usted sabrá, digamos, que en distintos periodos de la historia de la ciencia, por ejemplo a fines del siglo XIX, los más notables científicos del mundo exploraron también el espiritismo porque encontraron que había algo ahí que comprender científicamente, hicieron el intento por lo menos, después renunciaron, pero se hizo el intento. Y quería preguntarle a usted cómo desde su, digamos, siendo un científico tan destacado, cómo se asoma como al fenómeno sobrenatural. Esa es una buena pregunta que te la voy a responder de una manera muy simple. Pero pensé que me iba a responder cuando me muera. De ahí me estaba dando miedo. No, muy simple. Mira, yo creo que o sea, el hecho que no entendamos, ¿no, verdad? No significa que uno puede negarlo. Y lo que pasa es que hay una cosa talibanesca en muchos científicos y en la medicina sobre todo, de negarse frente a las cosas raras, de las cosas que no están explicadas o no son la ortodoxia, lo que está pasando, lo que realmente se entiende, ¿ya? Entonces, hace 20 años atrás, ¿quién hablaba de acupunturismo en los hospitales? Claro. Y ahora en los hospitales tienen acupuntura, pues. Entonces, y todavía no se entiende.
Entonces, ese es el punto. Entonces, uno no puede negarse. O sea, yo creo que finalmente vamos a entender. Y eso tiene que ver con la humildad del científico que usted Exactamente, mencionaba, ¿no? ese es el punto, que no entendamos si funciona, úsalo. No, o sea, imagínate, en mi caso, que yo soy totalmente descreído, ¿no es verdad? Tenía un dolor de cabeza que me duró 2 años. Nada me lo pasaba. Era un dolor de cabeza, no eso es terrible, pero que andan siempre ahí. Fui 3 veces a un acupunturista y me lo quitó. Ahora, ¿cómo funciona realmente todavía desde el punto de vista de la ciencia? No se entiende muy bien. Yo creo que estamos... Pero es una cosa que funciona. Están todos los médicos de diferentes tipos que usan en medicinas tradicionales o medicinas no tradicionales, y a veces funcionan y a veces no sabemos, pero yo creo que no nos podemos aislar de cosas que no entendemos. ¿Ya? Profesor... Ahora, no se puede ser irresponsable, ¿no es verdad? Claro. En ese sentido. O sea, si hay que operar una apendicitis, no te va a quitar la acupuntura. Hay que operarse la apendicitis. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Totalmente. Profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, un verdadero honor que nos haya visitado en la Invención del Futuro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Francisco, por la invitación y te felicito por la nueva casa. Muchas gracias. Le voy a decir lo mismo en un poquito rato más a usted en su Centro de Neurociencia. Nosotros vamos a escuchar a los Haces Falsos. Esto se llama Fuerza Especial.